Gracias por estar con nosotros. No se olvide un pilluelín en Navidad, el stand-up comedy de nuestro querido amigo Nelson Salazar. A ver si le ponemos en pantalla un pilluelín en Navidad este sábado 2 de diciembre a las 5 de la tarde y este domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde en Casa Toledo. Nelson Salazar en su stand-up comedy, un pilluelín en Navidad. A ver, hace unos 2 meses atrás entrevisté a José Serrano Salgado y las declaraciones de él fueron impactantes, trascendentes sobre todo. Nos dio a entender lo que estaba pasando con el caso Villavicencio y nos aclaró muchísimos detalles. Hace una semana atrás, José Serrano Salgado concurrió a la Fraterna Pichincha Universal y dio una declaración que personalmente la considero trascendente por el impacto que tiene y por lo que puede venir a continuación. Que un político diga que va a denunciar al gobierno saliente muchas veces puede pasar desapercibido. Pero si ese político es capaz de decirlo, que no solo le va a denunciar en la justicia ecuatoriana, cuya duda se extiende con frecuencia, sino a nivel internacional, y estamos hablando del gobierno de Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, la cosa cambia. Y cambia radicalmente. Y entonces voy a aprovechar esa declaración para iniciar este diálogo con José Serrano, porque le quisiera exigir respuestas concretas respecto a aquello. ¿De qué le va a denunciar a Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, José Serrano, en el Ecuador y en el exterior? Pepe, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar con usted nuevamente y con Ecuador Inmediato y los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y ven a través de su emisora y canal digital. Mire, Francisco, en realidad la documentación no es que cae del cielo, ¿no es cierto? Que a uno le llega. En realidad, este ha sido, yo diría que un año muy vertiginoso en donde muchísima información ha comenzado a llegar a mis manos y dentro de esa información tal vez está esta información de la evasión tributaria de Lasso. Lasso y su familia son por naturaleza, no son banqueros solamente, son por naturaleza evasores de impuestos, evasores de impuestos. ¿No? Es decir, ese señor que fue presidente hasta hace 2 días y hoy tendrá que ya acudir a la justicia ordinaria, pues tanto en Ecuador como en Estados Unidos, para responder ante la denuncia que yo haré en los próximos días, de manera escrita y de manera muy formal. Él, ¿qué es lo que hacía con sus empresas? No se olvide que él se presentó desde los años 80 como el hijo del banquero, porque en realidad no es más que el hijo no es más que el hijo del que hoy ya sabemos que es el gran corrupto Danilo Carrera, pero al mismo el hijo putativo, obviamente, ya sabemos que es el gran corrupto Danilo Carrera, pero también el gran vinculado a la mafia albanesa, al narcotráfico. Francisco, pues, estos detallitos no podemos, parecerían detallitos, pero son temas No, no lo son, no lo son, perdónenme, por eso he señalado. Y está aquí con nosotros el teniente Rodney Rangel. Lo uno es el gran padrino, por tráfico de influencias, pero lo otro, el león de Troya, es por narcotráfico. Ahora bien, es que lo lógico sería, desde mi perspectiva como abogado, como ciudadano, lo lógico sería que ese tráfico de influencias se sume al caso de narcotráfico, porque no es al revés, pues. Es que el narcotráfico estaba manejando al gobierno del Ecuador. No es que de casualidad apareció el narcotráfico en un tráfico de influencias. No, Francisco. Y las pruebas, y las pruebas que están en las escuchas telefónicas judicialmente autorizadas no se han investigado ni en su 10%. Y quiero terminar el tema de Carrera. Resulta ser que Carrera no solamente está vinculado a tráfico de influencias, al narcotráfico, con chefres que lo mandaron a matar, que es un crimen que todavía está en la impunidad, que quieren culpar a un chofer, pero en realidad esto tiene un espectro muchísimo más grande, ¿no es cierto? Porque, reitero, en esos audios
interceptados judicialmente, con orden judicial, no se ha investigado ni el 10%, ni el 10%. Es decir, lo que este rato se está llevando desde mi perspectiva en el proceso judicial es medio un pantallazo, es medio una cortina de humo, porque el tema de fondo es el 90% de audios que están ahí, porque ahí vamos a descubrir hasta la pedofilia de A ver, Carrera. señor, deténgase un momento ahí y yo tomo con mucha seriedad estas cosas. Es usted el primero de varios que comienzan a hablar de este tema de pedofilia en la investigación del caso del Gran Padrino. ¿A quién se refiere? ¿De qué está hablando? ¿De cuáles son los detalles de ese tema? Creo que sí es importante decirlo. Lo vengo diciendo, Francisco, desde hace más de 8 meses. Lo vengo diciendo desde hace más de 8 meses. Danilo Carrera, ¿no? Con sus secuaces, con Cherres y con todos estos delincuentes, ¿no es cierto? Lo que hacían es contratar, entre comillas, mujeres menores de edad para sus orgías, para perpetrar sus placeres carnales, ¿no? Para tener relaciones sexuales, en otras palabras, por más duro que suene esto, ¿no? Y obviamente a partir de ahí, configurar toda esta porquería, en realidad esta podredumbre que representa Carrera manejando banco, manejando la Federación Ecuatoriana de Tenis, que entre paréntesis, Francisco, acaban de dictar orden de prisión. Este señor ni siquiera ha tenido, ni siquiera ha tenido un poquito el sentido común, un poquito de nobleza, ¿no? Obviamente, con los delitos que le estoy mencionando que ha cometido, ¿qué nobleza puede tener ese individuo? El cuñado de Lazo, ¿no? Para decirme, voy a excusar de dirigir la Federación Ecuatoriana de Tenis. Ahí están las glorias del tenis ecuatoriano. Está Gómez, está Viver, está Ricardo Escasa, otros tenistas más. Hay chicos y chicas que todo el tiempo están concursando a nivel internacional. ¿Cómo podemos estar representados por ese individuo en un deporte de esta naturaleza en el Ecuador? Entonces resulta que, además, le reitero, Francisco, si es un tipo que se le está investigando por tráfico de influencias, por narcotráfico, y va a aparecer el tema de la pedofilia, ¿no? ¿Cómo puede estar este hombre ahí? Creo que aquí viene una tarea fundamental del ministro de Deporte actual, ¿no? Del señor Guzmán. Vamos a ver, pues, si miran para otro lado, como se ha estado mirando hasta el día de hoy, en el anterior gobierno, en el gobierno de Lazo, del cuñado de Lazo, en el gobierno que estaba podrido y metido en toda esta porquería, ¿no es cierto? O si es que en realidad se toman acciones urgentes. Ya. Urgentes. A ver, deténgase ahí. Deténgase ahí, espérenme un segundo. Sí, Francisco, usted... estamos hablando aquí de Carrera. No, cuidado. Sí. No, y no me confundo, sino que quiero profundizar en el tema. Con no sé quién, no. Aquí estamos hablando de Carrera. Ya, pero a ver, de lo que usted está hablando, José Serrano, del tema de pedofilia, ¿en qué investigación está? ¿En el Gran Padrino o en las escuchas de León de Troya? Todo esto está en León de Troya. Ya. Vuelvo a insistir, ¿no? Vuelvo a insistir. Lo que pasa es que no creo, ¿no? Que la policía nos crea y la justicia nos crean tan torpes, pues, y tan limitados a los ecuatorianos, que nos estén haciendo esta confusión. Gran Padrino, León de Troya, si todo es lo mismo, es narcotráfico, es pedofilia, es tráfico de influencias, es corrupción, todo es lo mismo. Pero cuidado, nos vayamos a ir por el delito menor. Cuidado, vayamos a creer que esto es robo de bicicleta, no más. No, esto es lo grave. Esta en realidad es, podríamos decir que es el verdadero punto de quiebre que va a tener el Ecuador con este caso, ¿sí? Con este caso, porque las pruebas están en los audios autorizados con la función judicial. Entonces, quiero regresar al tema que usted me había dicho, Francisco, hace un momento, del tema el tema de evasión tributaria. Entonces, Lazo, ¿no es cierto?, que es un evasor por naturaleza. ¿Qué es lo que hizo? Se vendió durante 30, 40 años como un banquero, como un empresario honesto, transparente. Llegó a ser presidente, acaba de colgar, ese era su gran objetivo, acaba de colgar su
su cuadro en el Salón de Presidentes al lado de Lenín Moreno. Creo que ese es el homenaje en realidad a este par de ciudadanos que van a estar juntos por el resto de la eternidad, pues, ¿no es cierto? Y se les va a recordar por haber sido el 1-2 en realidad de la destrucción del país, ¿no? Pero Lazo, ¿cómo llega justamente en esta esfera, en esta burbuja del hombre honesto, del hombre que quiere hacer las cosas bien por el Ecuador y todo eso? Pero resulta ser que Lazo crea una serie de compañías, ¿no? Una serie de compañías en Estados Unidos, en Panamá y en otros países, justamente para evadir impuestos. Crea un banco en Panamá, etcétera, para evadir impuestos en el Ecuador. Pero resulta ser que hay una empresa pequeñita, que no voy a dar el nombre, esto está ya en mi denuncia, que está prácticamente terminada. Una pequeña empresa que él tiene con sus hijos, ¿no? Entonces, en esa empresa, él lo que hace es, les dice a los hijos, hijos, vamos a proceder a reinvertir el dinero de esta empresa aquí en Ecuador, ¿no? Vamos a reinvertir en una empresa de un grupo muy importante del Ecuador que tiene también una producción vinícola que está resaltando muchísimo a nivel mundial, ¿no? Entonces dice, vamos a reinvertir sus utilidades en esta empresa. Pero no se preocupe, bueno, hasta ahí no habría problema, pues no hay evasión, ¿no es cierto? Pero les dice, pero no se preocupe, porque yo les voy a compensar este dinero de aquí, les voy a dar a ustedes en Estados Unidos, con las empresas que tenemos en Estados Unidos. Entonces, mire cómo se burla de los ecuatorianos. Les termina dando las utilidades a los hijos que se generaron en Ecuador en Estados Unidos y por lo tanto termina sin pagar impuesto a la renta sobre esas utilidades en Ecuador, porque obviamente la reinversión de utilidades pues no genera impuestos. Entonces, termina evadiendo impuestos en Ecuador, pero al mismo tiempo le termina evadiendo impuestos en Estados Unidos porque en Estados Unidos le pasa al gasto esas utilidades que debía pagar en Ecuador a sus hijos, les termina pagando como gasto en Estados Unidos. Entonces, mire usted cómo estos individuos, pero no hay delito perfecto. Esto es lo importante, Francisco, no hay delito perfecto en estas estructuras criminales en realidad, y usted sabe lo que representa la evasión de impuestos más que en el Ecuador, en Estados Unidos. Entonces, pero a ver, espérese un segundo. Usted dice bien, Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué significa todo este conflicto en el Ecuador y qué significa en Estados Unidos? ¿De qué se le puede acusar directamente a Guillermo Lazo? A él, no a su familia, a él puntualmente. Pepe Serrano. De evasión de impuestos, pues. Si él es el que, él es el de defraudación tributaria, de defraudación al fisco, ¿no? No se olvide que Al Capone no le cogieron, pues no, siempre se pone el ejemplo de Al Capone, ¿no? Siempre hay esa leyenda, ¿no? ¿Cierto? No le cogieron por ser mafioso, sino le cogieron por evasor de impuestos, por defraudar al fisco de Estados Unidos. Entonces, a este mafioso de Lazo le va a pasar exactamente lo mismo que Al Capone, ¿no es cierto? Él que pensó tener sus empresas y armar sus fideicomisos y poner esto en estos famosos trusts y a partir de ahí engañarnos que supuestamente él había ya dejado de ser el propietario de todas esas empresas acá. Resulta ser que en una pequeña empresa evadió impuestos. ¿Se tiene una cifra de cuánto? Mire, mire, todo esto lo vamos a saber en el momento en el que presente la denuncia, ¿sí? Pero lo que creo que es más importante este momento, Francisco, es que podamos entender y que los ciudadanos sepan, ¿no es cierto?, que hay un modus operandi de este banquero, ¿no? Que se presentaba en el Ecuador como el gran banquero, ¿no? Y que sin embargo, yo creo que aquí téngalo por seguro que esta investigación seguramente se extenderá al resto de empresas, porque seguramente lo que se hacía con esta pequeña empresa, ¿no?, que Lazo tenía en Ecuador, y con esta empresa que obviamente es la que le administraba los recursos a Lazo, seguramente habrá que ampliar al resto de empresas, ¿no? Pero hay otras cosas que nos van a escandalizar, como por ejemplo los intereses que Lazo tenía en el sector eléctrico en República Dominicana, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. ¿De qué está hablando José Serrano? Mire,
Lazo a través también de estas empresas que tenía distribuidas en el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo en América Central y en Estados Unidos, también tenía intereses en el sector eléctrico, en el sector hidroeléctrico y eléctrico de República Dominicana, ¿no? Nunca hemos sabido nada de esto, pero ya lo vamos a saber. Ya lo vamos a saber, porque definitivamente vamos a descubrir que detrás de este individuo que destruyó al país, todo lo que existe, no, todo lo que existe en realidad es una mentira, es una farsa en cuanto a los temas de honestidad, de transparencia, que él siempre nos trató de enmarcar. Entre esa misma perspectiva, Francisco, volvemos nuevamente al caso León de Troya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el caso León de Troya, sin lugar a dudas, conlleva también el manejo de dinero para lavar dinero y para manejar. ¿Pero de qué está hablando, hombre de Dios? ¿Lavar dinero? Pero Francisco, si la mafia albanesa utilizaba las exportaciones de banano o utiliza las Ah, vamos. no, utiliza las exportaciones de banano para traficar droga, no, el dinero tiene que moverse, pues, a través del sistema financiero, ¿sí? Tiene que moverse a través del sistema financiero. Entonces, aquí hay que hacer una gran investigación y desenmascarar a una estructura fraudulenta que nos ha estado robando ya no solo el dinero de los ecuatorianos, que nos ha estado robando la paz y la tranquilidad, que ha hecho del Ecuador la tierra del ensangrentamiento permanente con un expresidente de la República que lo único que hizo es burlarse de todos los ecuatorianos y disparar la tasa de homicidios a 43 casos por 100.000 habitantes en este año. Pero al mismo tiempo que seamos el país de América Latina con mayor cantidad de droga incautada en Bélgica, en España, en Turquía, en Inglaterra, en toda Europa, ¿no? Entonces, ese dinero tenía que pasar cuando se pagaban, obviamente, estas empresas fantasmas, estas empresas ficticias, bananeras y otras muy formales, ¿no? Este dinero tenía que pasar por el sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí está el otro tema fundamental. Mire, yo he mencionado, y lo mencioné he mencionado como unas 3, 4 veces, ¿no? El vínculo que tenía Danilo Carrera, la mafia albanesa, Ditran, ¿no? El narco que acaba de ser capturado en Turquía, ¿no? Con y Rubén Cherres, con un individuo que también tiene que ser investigado a cabalidad acá, que es nada más y nada menos que el señor Peter Gretzel, ¿sí? El señor Peter Gretzel, ¿no? ¿Por qué es importante este individuo? Porque este individuo, en la información justamente del caso que en este momento está acumulado y ya es público esa información, ¿no es cierto?, de León de Troya, él habla en uno de esos audios, bueno, habla muchas veces con Cherres, ¿no? Y habla con Cherres y le dice, mira, yo estoy manejando este rato a todos los líderes de las bandas criminales que están en las cárceles. A los lobos, a los tiguerones, a los choneros. ¿En dónde está eso, Pepe? Esto está en uno de los audios interceptados con orden judicial en el caso León de Troya. Y le voy a hacer llegar para que usted lo pueda exponer también a los ciudadanos. Entonces, resulta ser que en ese audio, Gretzel le dice a Cherres, ¿no? Mira, yo estoy este momento en muy buena lid e incluso me consideran ya un gran líder estos delincuentes, estos capos que estaban encarcelados, que ya me dicen ahora, si no estoy mal, me dicen ya el gran commander. Es decir, ya no es solo el comandante, sino ya es el gran commander, ¿no es cierto? Entonces dice, entonces es importante que hables obviamente hablan con sus apelativos y con sus alias, ¿no? Y le dice, pero ya es importante que hables, pues entonces con el gran jefe, refiriéndose al albanés, y que le digas que le quiero ir a visitar en Dubái, que le quiero ir a visitar a Dubái, justamente para
para conversar y todo eso. Entonces ahí hablan también de cómo se están haciendo los movimientos en la política ecuatoriana en el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Entonces Gretel resulta ser, ¿no es cierto?, que tiene una estructura empresarial con su familia de plantaciones florícolas, ¿no? Y de otras empresas que incluso están vinculadas al mundo del deporte, que también habrá que investigarlas, ¿sí? Porque aquí no podemos ir sesgando la investigación, ¿no es cierto?, como se está planteando, si hagamos tráfico de influencia. Veamos nomás por los carguitos que han dado ahí en cómo Luque le daba los 3, 4 cargos que dijo Cortázar. No, no, no. Aquí lo que necesitamos es que la investigación se amplíe, que sea transparente completamente. Este rato ya el principal actor de esta estructura criminal, pues que es Danilo Carrera. Cuidado, bajemos. Danilo Carrera y obviamente el capo de la mafia albanesa, esos son habrá que ver si en algún momento no termina vinculado Lasso también, ¿no es cierto? Y no necesariamente va a ser vinculado por influjo psíquico, ¿no? O sea, seguramente él sí va a ser vinculado por las propias relaciones que tenía. Pero a lo que me refiero, solamente para terminar esta parte, Francisco, es justamente hay que desmenuzar el 90% de estos audios que están en el caso León de Troya. Y a partir de desmenuzar todo eso, ¿no?, pasar al otro caso, que es más grave todavía que el caso León de Troya. ¿Por qué es más grave para mí? ¿Cuál caso es? El caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que es más grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí ya asesinaron a un candidato a la presidencia del Ecuador, ¿no? Si bien en el otro, obviamente, fue asesinado Cherres, yo no digo que la pérdida de esa vida no sea grave, ¿no? Pero sin embargo, Cherres estaba metido en la estructura criminal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los riesgos de Cherres estaban generados a partir de pertenecer a la estructura criminal. Pero en el caso del asesinato de Villavicencio, ¿no?, resulta ser que Villavicencio era asambleísta cuando conoció el caso León de Troya, ¿no? Ya. Y este dato que lo dimos la vez pasada que tuvimos la entrevista con usted, que no podemos olvidarnos, ¿no?, que no podemos olvidarnos ni dejarlo pasar por alto, el 1 de abril del año 2023, el teniente Rengel, Ronnie Rengel, y el coronel Erazo emitieron un parte policial, es decir, le informaron a Lasso y a la policía el 1 de abril del 2023, en donde decía, no nos están amenazando, decía que las fuentes que ellos tienen han indicado que van a matar a Boscán, a los 2 oficiales, es decir, al teniente Erazo y al coronel Erazo y al teniente Rengel, y a Fernando Villavicencio, que los van a matar. No que hay amenazas de muerte. Esto pasó el 1 de abril del año 2023. Entonces, resulta ser que dentro del caso León de Troya, los oficiales que habían estado investigando y que fueron sacados misteriosamente del caso y después del caso fue cerrado misteriosamente, ¿no? Resulta ser que están indicando que van a matar a Fernando Villavicencio, al periodista Boscán, que tuvo que salir del país, al coronel Erazo, que en este momento, de acuerdo a lo que he visto en los medios de comunicación, pues el coronel Erazo en este momento y a su petición de medidas cautelares que ha hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tiene un resguardo policial y prácticamente vive encarcelado en su casa para que no le pase nada. Pero recién ahora que denunció que el Estado, que Lasso y la policía no le estaban protegiendo. Y el teniente Erazo que se ha tenido que poner a buen recaudo. Teniente Rengel. Perdón, el teniente Rengel, pero resulta ser que a Fernando Villavicencio lo asesinaron, ¿no es cierto?, los lobos. Y aquí vienen los hechos, aquí viene la importancia de la conexión, sí, porque quiere establecer la conexión. ¿Qué conexión tiene entre caso León de Troya y el asesinato de Villavicencio? Resulta ser que Fernando Villavicencio se habría enterado de información sumamente grave, ¿no?, sumamente grave, del caso León de Troya. ¿Ya? Obviamente, en ese momento el caso León de Troya no podía ser público porque había una indagación previa. Pero este momento el caso León de Troya, como se ha acumulado con el caso Gran Padrino, ¿no?,
se llama caso Encuentro, ¿no? Yo creo que yo personalmente lo seguiré llamando León de Troya porque no podemos perder de perspectiva, reitero, la importancia del narcotráfico en este caso, ¿no? En esta investigación. Resulta ser que se había enterado ya de mucha de esa información que estaba en el caso León de Troya y que no había sido todavía puesta sobre la mesa para la investigación en la Fiscalía. Entonces, ahí estarían las razones para efectivamente asesinar a Fernando Villavicencio en un momento político, además, que fue debidamente planificado y que tampoco está pasando absolutamente nada y que más bien se ha pretendido desviar la atención permanentemente desde ese asesinato hasta la segunda vuelta electoral que tuvo que vivir el Ecuador. Entonces, ¿quiénes asesinan a Fernando Villavicencio? Asesinan a Fernando Villavicencio, o sea, ¿quiénes son los autores materiales? Obviamente son 6 sicarios colombianos que son contratados por los Lobos, ¿no? Que es una estructura criminal que está manejada en el norte del país y en Quito por Colón Pico, ¿no? Colón Pico, que a su vez opera directamente con una señora que se llama Laura Castillo, que es la encargada del microtráfico, en el sur de Quito y obviamente, si no estoy mal, en el centro de Quito. Ella y su pareja. Ya, a ver, pero ahí deténgase un segundo. Usted me va a entender por qué, y los ciudadanos me van a entender por qué menciono ella y su pareja, ¿no? Ya, deténgase un segundo. Los 6 asesinados hace unos días atrás, ¿en realidad eran los asesinos de Fernando Villavicencio? Eran parte de la estructura de los autores ¿Pero materiales. fueron ellos los asesinos de Fernando Villavicencio, los victimados, los asesinados? Mire, esto está podríamos decir, operativamente comprobado. ¿Por qué? Conjuntamente con Laura Castillo y su pareja, ¿no? Y aquí vamos a entender por qué soy reiterativo en el tema de la pareja de Laura Castillo. Ya en un momento más me voy a permitir informarle a los ciudadanos y a las ciudadanas por qué ser insistente en el tema de la pareja de Laura Castillo, ¿no? Miembro de los Lobos también. ¿Por qué está esto comprobado operativamente? Porque resulta ser que a estos delincuentes, la Dirección Antinarcóticos o de Microtráfico que tiene la Policía Nacional, que fue creada también, entre paréntesis, en el 2013, cuando estuvimos en el ministerio, y que fue creada justamente por sugerencia del coronel Erazo, ¿no? Que en ese momento, si no estoy mal, era mayor de la policía, ¿no? Esa dirección estaba dando seguimiento a una banda de criminales que estaban llenando Quito de microtráfico y de drogas. Y adivinen de quiénes integraban esa banda a la que le estaban dando seguimiento ya meses antes, la Policía Nacional. Es la banda que asesinó a Fernando Villavicencio, ¿no? La banda que asesina a Fernando Villavicencio es una banda que ya venía siendo seguida por la Policía Nacional, ¿no? Que venía siendo seguida por la Policía Nacional meses antes. Los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio ya venían siendo seguidos semanas, meses antes. Y no solo eso, el mismo día que Fernando Villavicencio fue asesinado, el capitán que estaba a cargo del seguimiento de estos delincuentes, le llama al teniente coronel, director de la dirección esta de microtráfico, y le dice: mi coronel, operamos ya con la detención. Y el coronel le dice: no, espere. Minutos después asesinan a Fernando Villavicencio. Pero a ver, ¿No? si es que aquí me salta una duda terrible con lo que me está diciendo. Uno, la policía sabía que iban a matar a Fernando Villavicencio. Los Mire, propios policías lo advirtieron. Uno. Dos, ¿por qué una vez que se da el asesinato, surgen una serie de conflictos, el asesinato de los sicarios, el traslado de otros? ¿Puedo temerme que hay una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado con conocimiento previo sobre el crimen de Villavicencio, sí o no? Pepe Serrano. bueno, eso definitivamente, ese es el tema medular aquí. Eso es lo que se tiene que descubrir. ¿Ya?
cómo, cómo después de haberles dado seguimiento y poder haber capturado a estos delincuentes antes que asesinen a Fernando Villavicencio, no lo hicieron. ¿Por qué el teniente coronel que dirigía la dirección de microtráfico, que entre paréntesis lo cambiaron ya de ese cargo, no? ¿Por qué no dispuso la detención de los delincuentes Correcto. en pocos minutos? Entonces las preguntas y las dudas, y obviamente la dirección hacia dónde va, hacia dónde debe ir esta investigación, definitivamente, definitivamente es lo clave. Si aquí se sigue investigando un tráfico de influencia en un caso, se sigue investigando un tráfico de influencia en un caso, se sigue investigando en el otro, en el otro caso, solamente qué ha pasado con qué pasó, bueno, obviamente ya la instrucción fiscal se cerró en el tema de los autores materiales. Si se sigue investigando solamente hasta ahí, no se abre esta indagación importante para determinar quiénes son los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, pues yo, por lo menos como ciudadano, el día que me toque irme de este mundo, miré con sin sabor y con una frustración terrible de saber que efectivamente fui un político, fui un abogado, fui un ciudadano, que me formé en mi país, que pude servir a mi país, pero que lastimosamente en el momento en el que nosotros vivimos en la sociedad, no descubrimos quién fue el asesinato de este crimen, de este magnicidio, en realidad, que le deja al Ecuador, que le deja al Ecuador prácticamente en soletas, como se dice popularmente, en cuanto no solo a los temas de seguridad, sino en cuanto a su vida institucional, a su propia democracia. Entonces, en esa perspectiva, yo creo, Francisco, que definitivamente aquí viene el tema medular que no puedo olvidarme de mencionar, ¿no? Mire, después del asesinato de Fernando Villavicencio, se Me ha asesina. dado una lista de cosas ahí que son sorprendentes. ¿Con qué me va a terminar? Ya, mire, después del asesinato de Fernando Villavicencio, se asesinan a los sicarios, a 9 días de la segunda vuelta. Sí, Se los correcto. asesina en Guayaquil, pero se los asesina, en primer lugar, hay un parte policial en el cual el propio director de la cárcel de Guayaquil dice, porque llegan a las 6 de la tarde del día anterior, si no estoy mal, el jueves en la noche, llegan a la penitenciaría del Litoral y dicen, llega la fuerza de tarea con las Fuerzas Armadas y con la policía, dicen, llegamos para llevarnos a los presuntos sicarios de Villavicencio, sacarlos de aquí, porque hay una alerta de que los van a matar. El director dice, no los pueden sacar, no hay autorización de los reos. Pocos días antes había sido nuevamente ya trasladado a la penitenciaría alias Fito, ¿no? Después de que la propia policía puso un dron con una bomba en la cárcel número 4, ¿no es cierto? Y que también nos quieren ver la cara y decirnos que eso fue un accidente nomás, ¿no? No fue tal. Debidamente montado, bueno, lo llevan a la penitenciaría y en el parte policial que también le voy a hacer llegar, dice claramente que que no lo pueden sacar a los sicarios de Villavicencio, que no pueden sacar a los sicarios de Villavicencio porque no hay las condiciones y porque sobre todo los reos no autorizan. Al día siguiente, asesinados. Los mataron. Pero, ¿por qué, ¿por qué la importancia de asesinar a los sicarios? Porque obviamente para hacer el montaje que a continuación le voy a relatar con pruebas, ¿no? Y le voy a narrar con pruebas, ellos necesitaban que estos 6 sicarios, que aparentemente 2 de ellos querían ya dar información importante de quién les había pagado y todo eso, los 6 colombianos, ¿no? Les matan, les asesinan, ¿no? Eh, Parece que les asfixian, ¿no? Por eso no hay signos de violencia ni nada de eso, y los dejan en uno de los pabellones abandonados para decir, aquí prácticamente se cayeron en la oscuridad en un bache y nadie sabe absolutamente nada de lo que ha pasado, como todas las masacres, entre paréntesis, como todas las masacres carcelarias. Pero bueno, asesinan a los sicarios. ¿Por qué? Porque era importante acallarles a ellos para hacer el siguiente montaje que hizo el gobierno de Lazo, que hizo la Policía Nacional y que hizo obviamente la propia justicia, ¿no? Resulta ser que el día domingo, 8 días antes de las elecciones,
Ah, ya sé. Aparece, aparece un testigo, aparece un testigo protegido. Famoso testigo Aparece, protegido. aparece aparece que va a dar un testimonio anticipado. Y resulta ser que este individuo da su testimonio anticipado y en otras palabras, ¿no? Eh, eh, obviamente el expresidente Correa denuncia que están haciendo un montaje para esto y se les cae la mentira que estaba armando la policía, el gobierno de Lazo, ¿no? Y la justicia, se les cae eso y obviamente ya no puede ser tan específico el famoso testigo protegido y obviamente da un testimonio anticipado de manera general, ¿no? Da un testimonio anticipado de manera general, que obviamente este momento es público ese testimonio anticipado, ¿no es cierto? Y lo conoceremos también más adelante. Pero mire usted, ¿quién es el famoso testigo protegido que da el testimonio anticipado del Ya asesinato sé, de Vicencio? ya Yo le, sé. yo le acabo de mandar a usted, yo le acabo de mandar a usted un documento y una fotografía, ¿no? Donde este famoso testigo protegido es nada más y nada menos que la pareja de Ah, Laura Castillo, con quien tienen dos hijos menores de edad, lastimosamente, ¿no? Y con quien negocia la policía y el gobierno de Lazo que incrimine, ahí están, justamente la señora Castillo con Aguas, ¿no? Todas estas fotos borraron de los chats y borraron absolutamente de todo, pero obviamente, eh, como le no vuelvo a hay decir, es un crimen delito, perfecto. ¿no? Pero ahí está, efectivamente, la señora Castillo con el señor Aguas, con el famoso testigo protegido, que son pareja, ¿no? Pero no solo eso, sino que fueron capturados de manera conjunta. Si usted podemos poner el documento que también le he enviado, ¿no? Este famoso testigo es nada más y nada menos que la pareja de la supervisora o la operadora o la cabecilla de los sicarios de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio. Mire, aquí está el parte policial, ¿no? El parte policial donde se señala que el 9 de septiembre fueron capturados Laura Castillo y el señor Aguas, el famoso testigo protegido, que no es un dato que lo estoy develando yo, es un dato el nombre lo develó Vanegas, ¿no? El abogado Vanegas, él develó el nombre del testigo protegido. Resulta ser que aquí está la prueba del terrible fraude que la policía, que la justicia y que Lazo le están queriendo hacer al Ecuador en el asesinato de Fernando Villavicencio. Quieren irse por este lado. Resulta ser que a los 2 días la justicia le levantó las medidas cautelares, en este caso por delincuencia, un delincuente con un prontuariado impresionante. Tráfico, tenencia de armas, porte de armas, delincuencia organizada, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta ser que se convierte en testigo protegido la justicia por obra y gracia de la policía y del gobierno Lazo, ¿no? Y resulta ser que aquí está el parte, detenido el 9 de septiembre. Entonces, ¿qué negocian con él? Di lo que quieres que nosotros digamos, di lo que tú quieres que nosotros, o sea, arman el falso positivo, ¿no? Y estoy haciendo esta denuncia en este momento, arman el falso positivo para que este individuo ¡Qué justamente bárbaro! gire, gire el proceso, ¡Qué bárbaro! ¿no? Y le hacen dar, y ahí está el parte, detenidos el 2 de septiembre del año 2023, Aguas y Castillo, justamente cuando ya se habían hecho las escuchas. Ahí están todos los teléfonos de Castillo y de Aguas. Y resulta ser, perdón, que esta parte corté y no comenté, resulta ser que a los 2 días le levantan las medidas cautelares. Cautelares. Aguas, le quitan el brazalete electrónico, le permiten salir del país y todo eso, ¿no? Ahora veamos, ¿dónde está Aguas? Veamos qué va a pasar con Castillo. ¿Aguas dónde está? Ya no Veamos, está en el país. o sea, habrá que verificar eso, ¿no? Habrá que verificar eso. Ese dato no tengo conocimiento, pero el tema de fondo, Francisco, se hace todo este Está montaje. aquí. La policía se da el lujo de hacer todo este montaje con Lazo, con la justicia, para burlarse de todos los ecuatorianos, armándonos un falso positivo, nada más y nada menos que en el asesinato de Villavicencio. Por Dios, ¿qué Ya, está pasando con nuestro país?
Está pasando lo que ha estado pasando desde hace buen rato. Entonces, La manipulación de la justicia, la manipulación de la justicia en este tipo de casos, en otro tipo de casos, la justicia preferente y todo lo demás solo demuestran que está siendo utilizada para perseguir políticamente. Y en este caso es al correísmo, y en este caso fue en las elecciones, y en este caso fue contra una persona o una institución dirigida. Eso es lo que está pasando, José Serrano. entonces, Francisco, aquí lo fundamental en este momento es que el Ecuador deje el TikTok, que el Ecuador con este nuevo presidente, ¿no? Se preocupe de los consumidores y no devolverles a los consumidores de drogas delincuentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Y que definitivamente se ponga toda la cooperación, toda la verdadera colaboración para determinar dónde están los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Este es el tema de fondo, este es el tema de fondo, ¿sí? Entonces, no es un tema en el cual uno se obsesiona, per se, no, pero es una necesidad vital como ciudadano y como ciudadanos, que se llegue justamente a esclarecer este crimen. ¿Qué? Lazo terminó el mandato hace 2 días. ¿Qué? ¿Nos vamos a olvidar de Lazo? ¿Nos vamos a olvidar de sus crímenes? ¿Nos vamos a olvidar del asesinato de Villavicencio? ¿Nos vamos a olvidar del asesinato de Agustín Intriago? ¿Nos vamos a olvidar del asesinato del candidato a concejal por Revolución Ciudadana, del presidente de la Junta Parroquial de Revolución Ciudadana? ¿Nos vamos a olvidar de la muerte de Rubén Cherres? Porque Lazo ya se fue a su casa. No. Todo lo contrario, definitivamente aquí esto tiene que dar un giro, Francisco. Reitero, ese parte y esa fotografía, no, ese parte y esa fotografía, sobre todo la fotografía. No, la fotografía lo único que hace es demostrarnos que no eran pues, compinches los autores, no era simple el asunto. No, sino no era aquí, hasta dónde pretendían llegar, hasta dónde se pretendía llegar con esto. Necesitamos que la justicia le dé un halo de oxígeno, de verdad y de transparencia, por Dios, al Ecuador. Es la única forma en la que vamos a poder recuperar la paz y la tranquilidad. No puede ser que los ecuatorianos estemos sentados en nuestras casas solamente esperando a quien nos viene a romper la puerta y que nos maten, como han matado a estos 7,000 ecuatorianos durante este año. Correcto. José Serrano, espero en los próximos días la presentación de sus denuncias. Lo otro, que la Fiscalía investigue sobre este tema. Y créanme, esto, aunque les parezca raro, es la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. Hay demasiado en el fondo. Ya no está el gobernante, el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. La justicia tiene en sus manos todo esto y muchos tienen mucha información que bien pueden corroborarla o enfrentarla como lo ha hecho ahora José Serrano. Pepe, le agradezco su gentileza de siempre. Usted sabe que este espacio siempre está abierto para usted. Muchas gracias, Francisco. Y ojalá esto no quede en la impunidad realmente. No, espero que no. Lo que viene a continuación con el señor Jorge Yunda Machado es también para que ustedes se sorprendan. Escuchen esa entrevista. Escuchen esa entrevista. Está pregrabada, por cierto. Les advierto que las denuncias de Jorge Yunda, de por qué le sacaron de la alcaldía de Quito, ahora sí se van a volver reveladoras. Reveladoras. Hubo chantaje, hubo intento de soborno, hubo exigencia de pago de dineros. Y como Yunda no pagó, vean todas las consecuencias que ahora tenemos. Escuche la entrevista, se la pido por favor de manera comedida, escúchela. Deme su like, deme su clic en gracias, apóyennos. Hay un buen número de personas conectadas, quisiera que nos compensen este trabajo que estamos haciendo con su like. Su like nos apoya, entiéndame, a Ecuador Inmediato nos apoya muchísimo, su like, su aporte a nuestro crowdfunding, afíliese Ecuador Inmediato Premium, denos un super chat, estamos haciendo un gran esfuerzo por ustedes, ayúdenos, levantemos entre todos, sigamos levantando esto que es muy importante. Yo les dejo con la entrevista y ya está la entrevista pregrabada, con lo cual nosotros vamos a continuar este programa.
y le pido que siga en nuestra sintonía. Señoras y señores, esto es Ecuador Inmediato. En un momento más, Jorge Yunda Machado aquí en nuestro sistema, en directo, programa número 52. Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores.